Qué bueno es que el pastor Otilio Román nos acompaña para pastor de la Iglesia de Dios, Mission Board, Yahweh Jireh, aquí en Carolina. Y ciertamente en su sección, el sermón Crisis en el Púlpito, y nos ha estado dirigiendo el pastor Otilio en un sendero poderoso y trabajando sobre la experiencia de la importancia del sermón. Me parece que es vital. Pastor, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente. Buenos días, Jesús. Muy buenos días. Qué grato es poder encontrarnos o reencontrarnos nuevamente esta mañana. Bien. Buenos días para ti, buenos días para toda la gente que está conectada. Terto, hablemos desde las 7 de la mañana. Es grato y muy privilegiado para mí estar aquí contigo. Qué bueno, pastor. Gracias a ustedes, gracias a usted por estar con nosotros, por bendecirnos de la manera en que lo está haciendo, pastor. Sin lugar a dudas, por el camino que nos está llevando en este sendero de preparar el sermón, de la importancia del sermón, nos estamos disfrutando. La gente me está diciendo, el pastor Otilio lo está poniendo en la China. Y nos está enseñando a predicar, me han dicho algunos pastores. Y yo le digo, a mí también, yo estoy aprendiendo con él también a predicar. Así que cada vez me doy cuenta que necesito aprender cada día más a predicar. Óigame, usted nos está enseñando en este sendero poderoso, pastor. Gracias por bendecirnos. No, Jesús, yo creo que el proceso de aprendizaje es un proceso mutuo. Corre en dos direcciones, ¿verdad? Corre desde el que comparte hacia los que comparte y corre también desde los que comparte hacia el que lo comparte. Así yo creo que es mutua y ha sido una experiencia extraordinaria poder compartir contigo y con nuestra gente este tiempo. Tengo algo aquí que no sé si me es posible, Jesús, poderlo compartir. Déjame Adelante, ver si ya puedo eso está hacerlo cuadrado, pastor. Sí, eso para está que listo ya. podamos compartirlo. Um, Algo que quiero compartir aquí con nuestra gente, porque hemos estado hablando de la crisis en el púlpito. Me parece que este tema que Dios puso en tu corazón, ¿verdad? Y que es tan pertinente para nuestro tiempo, pues nos lleva por ese camino de observar los elementos que tienen que ver con ese proceso de construir, ¿verdad? De elaborar el sermón. Y hoy, como anticipamos la semana pasada, um, queremos hablar de algo que para mí es un elemento práctico, un elemento muy práctico en la labor del sermón, y que hemos llamado construyendo un sermón con zapatos. Y quisimos ponerle este tema, ¿verdad? Para, Curioso tema. exacto, para levantar esa curiosidad Sí. en ese sentido. Pero de nuevo, vamos a ir en la mañana de hoy a ese elemento práctico, sin olvidar las herramientas que la hermenéutica y la homilética tiene, ¿verdad? De hecho, las traemos hasta este tipo de sermón, son útiles en este tipo de sermón. Pero para irnos un poquito más práctico, hemos dicho que esto de construir un sermón toma tiempo, toma tiempo. En varias ocasiones en nuestros diálogos hemos hablado de las horas que toma al predicador o predicadora construir su sermón, ¿verdad? Elaborar ese discurso que va a traer frente a la gente, y eso presenta sus desafíos. Así que hoy queremos mirar ese camino para que dentro del desafío que es construir un sermón, podamos disfrutarlo, podamos alegrarnos en él, podamos disfrutar ese momento de construir el sermón, que aunque es difícil, que aunque tiene un reto, pero no por ello ajena los elementos del disfrute, ¿verdad? Y de la alegría, ¿verdad? La satisfacción que hay en prepararlo. Entonces, cuando hablamos de construir un sermón con zapato, ¿qué es un zapato? Qué pregunta tan simple esa.
Pues el zapato es una pieza de vestir que se usa para proteger el pie durante el caminar, sea una pieza femenina o sea una pieza masculina, ¿verdad? El uso del zapato implica el caminar de una persona, ¿verdad? Siempre que vamos a algún lugar, siempre que vamos a salir, pues una de las piezas que como parte de nuestra vestimenta utilizamos es el zapato. Así que cuando nos ponemos los zapatos, eso implica que vamos a caminar, ¿verdad? Así que la persona está en movimiento y en ese movimiento la persona está en contacto con lo que le rodea. En ese caminar, la persona está en contacto con lo que le rodea. Aquello con lo que tiene contacto influye en su persona, en su pensar y en su hablar. De hecho, cuando vamos caminando y vamos observando y vamos teniendo contacto con el medio ambiente, vamos expresando el sentir, ¿verdad? Vamos expresando nuestro pensar de lo que estamos viendo. Así que cuando hablamos del sermón con zapatos, estamos hablando de aquel discurso, porque el sermón es un discurso, ya lo establecimos, que el pastor, el predicador o predicadora, construye mientras camina alrededor de las ovejas. En el contexto del pastor, que diariamente está en contacto con su rebaño, en ese caminar que tiene el pastor con sus ovejas, va teniendo contacto con un medio ambiente, va teniendo contacto con personas, con sus ovejas, con su rebaño, con la gente, y va teniendo contacto con las vivencias, con las experiencias, con las palabras, con los silencios que la gente que está a su alrededor está teniendo. Así que cuando hablamos del sermón con zapatos, es bueno aclarar que no necesariamente estamos hablando de uno de los tipos de sermón clasificados en la homilética, ¿verdad? Cuando uno va a un curso de homilética, a un taller de homilética, uno de los temas que se trabaja en la homilética son los diferentes tipos de sermón, ¿verdad? Y cómo se elabora cada uno, de qué consiste cada uno. El sermón con zapato no es un tipo de sermón que nos encontremos entre ellos. Dijimos al comienzo que estamos hablando de una situación práctica, ¿no? Y que nosotros hemos querido llamarlo así, ¿verdad? En este sentido. Así que no es necesariamente un sermón que tiene que ver con estos tipos de sermón. Ahora, siguen siendo importantes en este sermón con zapatos los elementos técnicos que se usan para desarrollar un sermón. Pero a estos elementos se le añaden la creatividad y el sentido común. Y esto es bien importante porque a veces pensamos que el sermón es eso que solo viene de parte de Dios y que el único elemento que tiene es lo que viene de parte de Dios y mi sentido común como predicador no está en función. No hay cosa más lejos de la verdad que esa, ¿no? Dios necesita usar mi sentido común. El predicador necesita usar el sentido común. Y el sentido común no niega la fe. El sentido común no niega la fe. El sentido común lo que me dice es que si el sol está brillando, brillando, brillando al mediodía con mucha fuerza y no hay nube y ese sol me está dando duro, mi cuerpo va a sentir calor, no va a sentir frío. Así que ese elemento de creatividad. En este sermón también se desarrollan y se ponen en práctica los sentidos de la sensibilidad y de la naturalidad del predicador. Y aquí hago un paréntesis para mencionar, cuando menciono el término naturalidad. Cuando nosotros vamos a entregar el sermón, sea el sermón con zapatos o cualquier sermón, no debemos tratar de
de dejar de ser naturales al predicarlo. A veces cuando paramos detrás del púlpito, de momento nuestra personalidad cambia, nuestro estilo de voz cambia. Y no es que esté mal, pero mientras más natural uno entregue el sermón, pues la gente lo va a ver con más humanismo en ese sentido, ¿verdad? Y la gente se va a sentir más cercana al predicador en ese sentido. Y esto es algo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, ¿verdad? Naturalmente, porque sí hay una transformación, pero es la transformación que produce el Espíritu Santo al tú ser el vocero o la vocera de Dios. Pero uno lo entrega con naturalidad porque estamos hablando de la palabra de Dios que ya tiene su dimensión divina, ¿verdad? Y tratando de proyectarla a las situaciones de la vida. Así, Interesante. Es así muy que, interesante, pastor, lo que usted está presentando, y perdone que le interrumpa brevemente. Es interesante, y saludos al pastor Dalmiro, que está conectado con nosotros desde Colombia. Pastor, un abrazo desde Cincelejo. El pastor Prudencio Rivera y a tanta gente linda que está conectada con nosotros. Muchas gracias al pastor Josué Borges, nuestro director de la Junta de Directores de presidente de la allá Junta de de Directores de Redentor 104. 104. Un abrazo, pastor querido y compañero allá del seminario. Es interesante lo que presentas, pastor, porque muchas veces pareciera ser que vemos dobles figuras. La figura del que está esperando el momento del sermón o el que está afuera, pero cuando se sube al sermón es otra figura. Y a veces esa dicotomía lo que trae muchas veces es el poder que la gente sienta que no saben a quién mirar, o al predicador que está presentando un performance, o a la otra persona, al normal, tú sabes. Y me parece que este elemento de la naturalidad va dirigida hacia eso, hacia esa médula, hacia que la gente vea sea el mismo que ven siempre, de manera natural. Claro, todo predicador sube al púlpito con su mundo y tratar de esconder el mundo del que uno es parte, me parece que no le hace bien a la predicación en ese sentido, ¿verdad? Sí. Yo predico desde mi humanidad, desde mi vivencia, con mis virtudes y con mis defectos. De hecho, a Dios le gusta que sea así. Si Dios hubiese querido que este mensaje estuviese en manos de personas que no tienen un sentido de naturalidad y humanidad, se lo hubiese dado a los ángeles. Claro, definitivo. Nos lo dio a nosotros para que desde nuestra humanidad lo prediquemos. Entonces, si estamos hablando del sermón que se construye con zapatos, quien predica debe mantenerse observando los detalles que caminan junto a él. De nuevo, el sermón con zapatos es ese sermón, ¿verdad?, que se construye mientras se camina. Es aquel que el predicador construye mientras camina alrededor de su gente a la que le predica. Excelente. Y estamos hablando en el contexto pastoral, ¿verdad? Excelente. En el elemento pastoral. Y esto es importante mirar, ¿verdad? Entonces, si es el sermón que se construye alrededor de la gente a la que uno le predica, las actitudes y conducta de la gente comunican un mensaje. Establecimos en uno de nuestros diálogos anteriores que aún el que no habla se comunica. El silencio es un lenguaje. La gente habla a través de sus silencios, ¿no? Así que el buen predicador escuchará lo que la gente le habla desde sus acciones, Excelente. desde sus vivencias. Y en el caminar al lado de ellos, en el estar con zapatos caminando, el predicador, el pastor, la predicadora está observando, ¿va? Y va reclutando esas vivencias, va integrando eso. Entonces, la sensibilidad desarrollada en el predicador no pasará por alto ese tipo de comunicación de la gente. Así mismo es. Por eso es que es importante, dijimos ahorita, dentro de los elementos, aparte de los elementos homiléticos, integrar la sensibilidad, la creatividad y ser sensible
a la hora de entregar el mensaje de Dios y construirlo es fundamental, ¿verdad? Y me parece que nuestro modelo es Jesús. Pastor, hace unos años yo recuerdo que yo dije esta expresión y quizás se tomó de manera equivocada. Cuando yo escuché un pastor que él decía que estaba orando para que Dios le diera el sermón del domingo. Yo estoy orando para que Dios me dé el sermón del domingo. No sé de qué predicar. Estoy orando para que Dios me dé el sermón del domingo. Y yo lo que le dije fue, bueno, pero tú estás orando para que Dios te dé el sermón del domingo. Si estás orando por esto es porque no estás escuchando a tu gente. No estás caminando con tu gente. Y cuando yo le dije estas palabras, este pastor como que se molestó, como que, pero ¿cómo tú dices eso? Y tuve que explicarle y se molestó un poco, como que le dio un poco de coraje conmigo. Y yo insisto en que el predicador, el pastor, cuando camina con la gente y está atento, desarrolla esa sensibilidad, tendrá un sermón siempre todos los domingos. Dios lo va a dirigir. Dios lo va a dirigir a poder hablar sobre esas situaciones que el pueblo está mostrando en sus acciones. Y Dios lo va a dirigir para que lo pueda, entonces a través del sermón, él pueda compartirlas y darle herramientas a la gente porque lo está escuchando en la gente. Es que esto no solamente aplica a la elaboración del sermón, Jesús. Esto aplica a toda la vida, ¿no? Así es. Uno es padre de familia, ¿verdad? Uno tiene un hogar y como padre de familia o como miembro de esa familia, uno ve unas necesidades en los componentes que viven con nosotros en el hogar. La esposa, los hijos, quien quiera sea los componentes de la familia. Y uno como el responsable del bienestar de ese hogar, o como uno de los responsables, uno empieza a planificar cosas para atender las necesidades de ese hogar o de ese contexto familiar. Bueno, mi planificación va a ir en la dirección en que yo vea las necesidades que se dan en mi hogar. ¿Y por qué no puede ser así también en el sermón? Me parece que a veces el concepto de que el mensaje viene de Dios, de que el Espíritu Santo inspira, ¿verdad? Lo malinterpretamos como que es una función unidireccional, Correcto. en donde solamente eso va de arriba hacia abajo, de forma vertical, Dios hacia el predicador, y nos olvidamos de la dimensión horizontal, en donde Dios también usa lo que está a nuestro alrededor para desarrollar. El mundo que rodea al predicador y del cual también él es parte, contribuye al pensamiento del predicador. El diario caminar por la vida expone al predicador las referentes de la gente y del mundo que pueden ser temas para sus sermones. Excelente. Mire, entonces cuando hablamos de las vivencias de la gente, de lo que el predicador ve y observa en el caminar, sucesos, palabras, historias, momentos, detalles que pudieran parecer insignificantes para otro, pueden ser referentes para una buena predicación. Permíteme poner de ejemplo, en todo este tiempo, esta temporada que estamos viviendo frente a los desafíos, ¿verdad? Que está representando lo que es, por ejemplo, el COVID-19 y otras situaciones que estamos viviendo como sociedad. Yo venía reflexionando por semanas largas atrás, un pensamiento en mi corazón acerca de cómo es que en la vida, en la Biblia, en la historia de la fe, nuestra fe cristiana ha demostrado su gallardía. Cómo nuestra fe cristiana ha mostrado su resiliencia en la historia. Y yo reflexionando sobre eso, estaba caminando, estábamos viviendo todas estas situaciones y eso el Espíritu Santo trabajándolo en mi corazón, en mi corazón. Y óyeme, Jesús, para usar un término que tú usaste recientemente, me tomó no horas, me tomó días, semanas y meses estar caminando con eso en la mente, hasta
que un buen día el Espíritu Santo me dijo, este es el momento. Y comencé a preparar sermones en serie, reflexiones en serie para compartir con mi comunidad de fe sobre el tema la resiliencia de nuestra fe. Y ya he compartido varias de esas reflexiones dominicales. Voy ahora este próximo domingo, Dios mediante, para la tercera de varias. Porque lo que uno vive, ¿no? Son temas que uno puede desarrollar. Es por eso que se requiere el sentido de detectar dónde está una idea para cualquier sermón. Así que este tipo de sermón es un sermón que no se hace de una sentada. Así es, así es. Se trata de un sermón que se construye mientras se camina, y de ahí Así el es. concepto del sermón con zapatos. Sí, sí. Entonces, para utilizar unos términos que hemos utilizado en las pasadas semanas, aunque el estar sobre los codos, que es la relación del predicador con el texto, ¿verdad? Con el texto bíblico, con los comentarios, con todas esas herramientas escritas, y el estar sobre las rodillas, que es la relación con Dios, es necesario en este sermón, pero también hay que estar sobre los pies, que es la relación con la gente para poder elaborar el sermón. Entonces, Dios va a usar la gente y Dios va a usar sus vivencias para hablarle al predicador cada hora a la semana. Y en el momento en que el predicador recoge las pinceladas de la vida de la gente que va caminando y las va integrando poco a poco a su sermón. Por eso es que no se construye en una sentada. Cuando hablamos del sermón dominical, de domingo a domingo, pusimos ese ejemplo recientemente, sermón dominical de domingo a domingo en el contexto del pastor. Pues este sermón con zapatos no es un sermón que el pastor entra al estudio, entra a su tiempo de devoción y ahí prepara el sermón. No, toma tiempo para hacer eso, pero de momento suelta sus notas, suelta el material con el que está trabajando y sigue caminando, ejerciendo su labor pastoral. Y las experiencias que va teniendo van integrándose. Así que el predicador va a tejer los textos de la Biblia con los textos de la vida, ¿verdad? Porque el predicador es un hermeneuta de la Biblia, pero es también un hermeneuta de la vida. La gente que le oye sentirá que Dios, la Biblia y él como predicador están más cerca de ellos. Entonces me parece que este tipo de sermón hace al predicador más humano. Sobre los codos los libros hablan. Sobre las rodillas Dios habla. Pero sobre los pies la gente y el mundo nos está hablando. Así que el mensaje que el predicador posee viene de Dios. Pero en el sermón con zapatos, Dios usa la gente y las circunstancias para darle su mensaje al predicador. Y déjame colocar de inmediato a Jesús como modelo. Cristo desarrolló su ministerio de predicación, elaborando sus discursos, en este caso de Jesús, con sandalias, que es lo representativo de zapatos. Y mira, el Sermón del Monte, Jesús, el Sermón del Monte, es un ejemplo de un discurso construido con sandalias. En el libro de Mateo, que es donde está el Sermón del Monte, Sí. el escritor Mateo dice, versos 1 y 2 del capítulo 5, bien, y leamos este texto con cuidado. Viendo la gente, observa cómo Mateo dice que Jesús estaba observando la gente. ¿Qué fue lo que Jesús observó en la gente allí? Mateo no nos lo está diciendo, pero el sentido común no nos dice. Entonces dice, mira lo que provocó el que Jesús viera a la gente. Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñó diciendo, y ahí está todo el sermón del monte que Mateo lo utiliza 3 capítulos para desarrollar. Así que para construir un sermón con zapatos se requiere tener desarrollado el ver con el corazón. Se trata de ver lo que no se ve. Mateo 9:36, hablando también de Jesús, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas y ahí elabora un discurso. Así que hay que observar cosas donde nadie las observa, pero están allí presentes en ese contexto. Recuerdo una anécdota, tú contaste una anécdota hace un momento. Yo recuerdo una anécdota de este querido pastor. Es un amigo común nuestro, tuyo y mío,
Se llama el reverendo Víctor Pagán Lozada. Es un mentor. Tú y yo sabemos que es un mentor. Es un extraordinario predicador. Y nuestro amigo, un hermano suyo falleció en Puerto Rico y él vino para sus exequias fúnebres. Y yo quise ir en una de las noches al lugar donde estaban puestos los restos de esta persona y para acompañar a nuestro querido pastor y tener cuidado pastoral con él, ¿verdad? Yo recuerdo que el velatorio fue en el apartamento del residencial donde vivía su hermano y donde vivió toda la vida, toda la vida. Este hermano de nuestro compañero pastor era una persona que, por esas cosas de la vida, ¿verdad? La vida se dedicó en su vida al licor y fue víctima del alcohol. De hecho, la muerte fue causada por los efectos del alcoholismo, ¿no? Y recuerdo que estábamos compartiendo, llegó el momento del culto allí en el velatorio y el predicador era el hermano Víctor, el hermano mayor de él. Y yo recuerdo que el pastor Víctor se para y contó que ese día, en la mañana, él estaba con algunos vecinos allí y habían algunos niños jugando en bicicleta allí y uno de los niños chocó la bicicleta con él. Y él levantó al niño, lo miró y el niño, él dice que el niño le pregunta, ¿quién es usted? Y él le dice, yo soy hermano de fulano, refiriéndose al difunto. Y el niño lo miró y le dijo, yo no estoy muy seguro. Esa experiencia, el pastor Víctor la usa en la noche para irse a la Biblia y empieza a hablar de personajes en la Biblia que vivieron vidas un poquito desorganizadas, pero que al final del camino enderezaron su vida y cuando murieron, murieron en el Señor. Y la trae a la vida de su hermano. Y cada vez que el pastor Víctor hablaba de alguien de la Biblia que moría aún después de vivir una vida desorganizada, Víctor decía, bueno, se salvó, no sé, estará en la presencia del Señor. Y le decía, no estoy muy seguro, usando la expresión del joven, del niño. Entonces, cuando utilizó el ejemplo de su hermano, que vivió una vida desorganizada, él preguntó al final, mi hermano, ¿estará en la presencia del Señor? ¿Se habrá perdido? Y él decía, no estoy muy seguro. Interesante. Cómo utilizó una experiencia simple, sencilla de un niño y trajo el tema para hacerlo. Así que el sermón con zapatos, en él, el predicador recoge aquellas cosas con las que choca en su camino y las integra a su sermón para de ellas ofrecer fe, esperanza y vida en el caminar del predicador para construir el sermón. Escucha esto, no solo se recogen experiencias con la gente, esto es importantísimo en este tema. El predicador también tiene sus propias experiencias. Correcto. Eso es correcto. No son solo los de la gente. No es solamente mirar lo que está pasando alrededor con la gente, es que me está pasando a mí, cuáles son mis vivencias y las voy a integrar. Entonces, el sermón con zapatos es aquel discurso que se construye con las vivencias que el predicador observa en la gente, aquellas que él mismo vive, muy amarradas ambas al texto de la palabra de Dios. Y ahí el predicador entrega su sermón para que pueda bendecir la gente. Pastor, sin lugar a dudas, esto ha sido un manjar como siempre en esta mañana. Sin lugar a dudas, el Señor nos ha bendecido. Óigame, esto que hemos hablado aquí, recuerde algo, esto queda grabado aquí. Esto me parece que este material deberíamos todos utilizarlo para repasarlo nuevamente. Primero, queda grabado en la página. Segundo, si usted quiere ver este segmento solamente, vaya a Jesús Everyday Ministries en YouTube. Se suscribe a nuestro canal. Y allí en nuestro canal va a estar este material en horas de la tarde, de la noche, y usted ya lo puede tener listo para que usted lo pueda compartir y lo pueda mirar nuevamente. La pastora Aurea Llanos envía un abrazo y dice, excelente pastor Otilio, Dios le bendiga. Hay gente conectada de, por ejemplo, mi buen amigo Rolando Rengifo, el doctor Rolando Rengifo desde Panamá. Panamá. Está conectado con nosotros.
Un abrazo, querido amigo, el pastor Rolando Pabellón, Caleb Rivera. De hecho, hay una pregunta, pastor, que debería ser contestada la semana que viene, pero ya el tiempo se nos ha acabado. Muy bien, Que muy la bien. hace Eduardo Cordero Ortiz. Él dice, saludos, Otilio, un abrazo. Quería preguntar, creo rotundamente que el mensaje tiene que ir dirigido a las necesidades de la congregación y a los sucesos sociales, políticos que sufre el pueblo, ya que las escrituras y Dios se hacen pertinentes en estos escenarios. En el caso de Puerto Rico hoy, que está atravesando más que el COVID, un impacto de corrupción política y en ocasiones vemos iglesias que no les gusta discutir sobre estos temas de política y estudios de candidatos. ¿Crees que debe suceder este diálogo dentro de la iglesia y que sea parte de nuestros sermones? Esta palabra será contestada por el pastor Otilio Román la semana que viene. Eduardo nos Así, está dando el pie forzado de la próxima semana. ahí está. Así que me parece que esto es un tema poderoso, lo que Eduardo está preguntando. Excelente. Yo concurro con John Stott. John Stott dice que no es posible que en un mundo donde haya tanta corrupción, en los altares no se escuche un sermón que sea un sermón de justicia social. Bueno, ahí lo dejo. Así, pero el pastor se encargará entonces él de traer esa palabra. Pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted, hermano mío? Lo pueden hacer a través de la página de Facebook de nuestra comunidad de fe, Iglesia de Dios MB Yahweh Jireh. Ahí está el programa de nuestra iglesia y el desarrollo, ¿verdad?, de las experiencias de nuestra comunidad de fe. También a través de nuestro correo electrónico, en letra minúscula, IDDMB omar@hotmail.com, IDDMB@hotmail.com, o a través de nuestro número celular 787-226-0039. Ahí está la información. El pastor Rolando Rengifo le envía un abrazo a la distancia. Excelente, Y un abrazo ciertamente nos para el dicen doctor Rengifo, un excelente gran amigo, tema. gran amigo. Y así que ya usted sabe, recuerde que esta información está grabada, compártala con otros y disfrute de esta presentación, mire, extraordinaria. Pastor Otilio, gracias como siempre, gracias por Un bendecir. abrazo, bendiciones y buen día para ti y para todos. Claro que sí, la paz del Señor. Que